Objetivos: determinar el tiempo óptimo de mezclado del ácido salicílico en una mezcla sólida de amarillo número 6 y almidón, mediante el análisis del coeficiente de variación obtenido a partir de mediciones espectrofotométricas. Conocer los factores que influyen en el proceso de mezclado de sólidos pulverulentos, proponiéndose medidas correctivas orientadas a mejorar la homogeneidad de la mezcla y reducir la segregación de los componentes. El mezclado es una operación unitaria, la cual es fundamental en la industria farmacéutica, que consiste en introducir partículas de una sustancia entre las partículas de otra. Esta viene a estar presente en la formulación de la mayoría de los productos, especialmente las que tienen las formas sólidas, como vienen a ser los comprimidos, las cápsulas y los granulados. Dentro de esto tenemos a los mecanismos de mezclado de sólidas. Tenemos tres mecanismos. El primero es la mezcla convectiva, en donde se da cuando los grupos de partículas son desplazados de una zona a otra. La mezcla difusiva viene a ser cuando las partículas individuales se redistribuyen de manera aleatoria a través de superficies que están continuamente renovadas. Y la tercera viene a ser la mezcla por deslizamiento o cizallamiento, en donde se da la transferencia de las partículas a lo largo de los planos de corte. Tipos de mezcla. Primero tenemos a la mezcla positiva, que se caracteriza por su alta afinidad entre sus componentes, permitiendo que el mezclado ocurra de forma espontánea sin tener la necesidad de aplicar energía externa. Este proceso se da por difusión molecular debido a la baja fuerza de la cohesión, ya que los componentes presentan propiedades físico-químicas similares. Forma un sistema monofásico o completamente homogéneo y estable. Segundo, tenemos a la mezcla negativa, en donde en este tipo de mezcla los mecanismos no tienen afinidad natural, por lo que aquí sí es necesario aportar energía mecánica para que se pueda lograr una dispersión. Presenta también altas fuerzas de cohesión y una tendencia a separarse con el tiempo, incluso después de haberse mezclado. Y la tercera viene a ser la mezcla neutra, la cual es un sistema el cual no muestra una tendencia espontánea ni a mezclarse ni a separarse, manteniendo así un comportamiento estático. Esto requiere una elevada energía de mezclado para que se pueda alcanzar una distribución adecuada de los componentes, ya que su movilidad de las partículas viene a ser limitada. Este comportamiento viene a ser típico de mezclas sólido-sólido y de formas farmacéuticas que vienen a ser semisólidas. Tiempo de mezclado. Esto se define como el tiempo necesario para poder alcanzar la máxima homogeneidad en una mezcla de sólidos pulverulentos sin que se produzca segregación. Entonces, la segregación viene a ser el fenómeno mediante el cual los componentes de una mezcla sólida tienden a separarse después de haber sido mezclados, perdiendo así su homogeneidad que se alcanzó. Dentro de esto tenemos también a las diferencias físicas entre las partículas, tales como la diferencia de tamaño de la partícula, en donde las partículas grandes tienden a subir y las partículas pequeñas tienden a descender y ocupar los espacios vacíos. Tenemos también a la diferencia de densidad, en donde las partículas más densas tienden a desplazarse hacia el fondo y las menos densas suben a la superficie. Tenemos también a la forma y rugosidad de las partículas, en donde las partículas esféricas fluyen mejor y las partículas irregulares se mueven con mayor dificultad y además pueden quedar retenidas. Y asimismo las cargas electrostáticas, que provocan atracción entre las partículas formando aglomerados que vienen a alterar su distribución. Aquí el tiempo no viene a ser infinito dentro del tiempo óptimo de mezclado, ya que durante el proceso vienen a competir los mecanismos de mezclado y de segregación que había mencionado. Por eso mismo viene a existir un tiempo óptimo de mezclado. La determinación de este tiempo se realiza evaluando la calidad de la mezcla mediante el análisis de muestras que son tomadas en diferentes puntos del sistema, utilizando parámetros estadísticos como viene a ser el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos valores permiten calcular el grado de mezcla y así poder expresar cuantitativamente el nivel de homogeneidad que se ha Los alcanzado. materiales que se usaron en esta práctica fueron 500 miligramos de colorante amarillo número 6, 30 gramos de almidón, 70 gramos de maicena, una pipeta y propipeta, un embudo y papel filtro para filtrar, tubos de ensayo para colocar las muestras, un tamiz, mortero y pilón, una luna de reloj y equipos como la balanza analítica y el espectrofotómetro, en la cual se midió a 580 nanómetros. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente manera. Primero, se pesaron 500 miligramos de colorante amarillo número 6, 30 gramos de almidón y 70 gramos de maicena. Y luego se procedió a tamizarlo con el fin de obtener polvos muy finos y homogéneos para su posterior uso. Siguiendo con ello, se colocaron en el mortero los polvos de menor a mayor peso, comenzando con el colorante amarillo número 6, seguido del almidón y finalmente la maicena. Posteriormente se mezclaron homogéneamente utilizando el pilón. A continuación se tomó 50 miligramos de la mezcla obtenida, los cuales se colocaron en un tubo de ensayo y se añadieron 10 mililitros de agua destilada. Este mismo procedimiento se repitió en los 5 tubos de ensayo. Seguidamente, las muestras fueron filtradas y el filtrado se colocó en la cubeta del espectrofotómetro para realizar la lectura de absorbancia a 480 nanómetros. Este último paso se realizó igualmente para las 4 muestras restantes, durante un periodo de 30 minutos, tomando lecturas cada 5 minutos.
Siguiendo con ello, se colocaron en el mortero los polvos de menor a mayor peso, comenzando con el colorante amarillo número 6, seguido del almidón y finalmente la maicena. Posteriormente se mezclaron homogéneamente utilizando el pilón. A continuación se tomó 50 miligramos de la mezcla obtenida, los cuales se colocaron en un tubo de ensayo y se añadieron 10 mililitros de agua destilada. Este mismo procedimiento se repitió en los 5 tubos de ensayo. Seguidamente, las muestras fueron filtradas y el filtrado se colocó en la cubeta. Bueno, para los resultados hemos tenido que elaborar una tabla en donde hemos obtenido un total de 30 muestras, ya que son 5 muestras por cada tiempo asignado de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos. Después de esto hemos promediado las observancias de cada tiempo y hemos determinado su desviación estándar con la fórmula que tenemos en pantalla, que es de la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada valor menos la media, y estas vamos a dividirlo entre n, que vendría a ser el número total, menos 1. Después de esto, hemos determinado también el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, en este caso, lo hemos determinado con la fórmula que nos ha dado en la guía de práctica, que significa que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividida entre la media y multiplicado por 100. Esto lo hemos obtenido con la finalidad de, pues al final, realizar una gráfica que nos da el coeficiente de variación. Hemos creado la gráfica del coeficiente de variación por tiempo para así poder obtener el tiempo óptimo, que ha sido nuestro resultado final. Resultados. En la gráfica de coeficiente de variación versus tiempo, en minutos, tenemos que en el eje X encontramos al tiempo, mientras que en el eje Y se encuentra el coeficiente de variación. Esto nos va a permitir obtener el tiempo óptimo de mezclado, el cual se encuentra definido como el intervalo mínimo necesario de tiempo para alcanzar una muestra homogénea, el cual en nuestro caso viene siendo de 25 minutos. Resultados obtenidos en la determinación del tiempo óptimo de mezclado evidencian que la homogeneidad varía significativamente con el tiempo de mezclado, lo cual concuerda con sus principios teóricos. El análisis estadístico de la observancia expresado mediante la desviación estándar y el coeficiente de variación permitió evaluar de forma cuantitativa la uniformidad de la mezcla en cada intervalo de tiempo. En los primeros tiempos de mezclado, que son de 5 y 10 minutos, se registraron unos valores elevados de coeficiente de variación, lo que indica una distribución no uniforme del colorante en la mezcla. Este comportamiento puede atribuirse a una insuficiente interposición de las partículas, donde aún predominan regiones con mayor o menor concentración de componentes de trazador. En esta etapa, el sistema se encuentra dominado por mecanismos iniciales de mezcla convectiva sin que haya alcanzado una redistribución efectiva. A los 15 minutos, la disminución del coeficiente de variación sugiere una mejora progresiva de la homogeneidad producto de una mayor interacción entre partículas de la maicena, el almidón y el colorante. Este resultado es consistente con el avance del proceso de la mezcla difusiva, en el cual las partículas comienzan a redistribuirse de manera más uniforme dentro del hecho sólido. El incremento marcado del coeficiente de variación a los 20 minutos representa un fenómeno relevante dentro del análisis. Este aumento de la dispersión puede estar relacionado con procesos de segregación causados por diferencias en tamaño de partícula, densidad o movilidad entre los componentes de la mezcla. Un tiempo de mezclado intermedio puede favorecer la separación de componentes cuando las fuerzas gravitacionales o de cohesión superan el efecto homogeneizante del mezclador. El mínimo coeficiente de variación observado fue de los 25 minutos, que indica que en este punto el sistema alcanza su máxima homogeneidad. En este tiempo se logra un equilibrio entre los dos mecanismos de mezcla convectiva difusiva o por deslizamiento, permitiendo una distribución uniforme del componente trazador en toda la mezcla. Este comportamiento justifica la identificación de los 25 minutos como el tiempo óptimo de mezclado, ya que corresponde al estado de mayor reproductividad y de menor error relativo. En conjunto, estos resultados van a confirmar que el mezclado no es un proceso lineal, sino que presenta un punto óptimo en el cual la homogeneidad es máxima. La identificación de este tiempo óptimo resulta fundamental en diferentes industrias, más en la farmacéutica, ya que una mezcla inadecuada puede generar variaciones en dosis, comprometer la calidad de un producto final y afectar la seguridad del paciente. Conclusión número 1, se determina el tiempo óptimo de mezclado al identificarse el mínimo coeficiente de variación, lo que evidencia una distribución homogénea del componente activo de la mezcla. Como conclusión número 2, se comprobó que factores como el tiempo de mezclado, el tamaño de la partícula, influyen directamente en la homogeneidad, por lo que su control permite reducir la segregación. Y como conclusión número 3, el uso del análisis estadístico de la absorbancia permite evaluar objetivamente el grado de mezclado, asegurando la calidad. Este tipo de práctica puede ser aplicable en distintas industrias. En la industria farmacéutica, la evaluación de la homogeneidad es fundamental en la fabricación de comprimidos, cápsulas y polvos medicinales. Mediante análisis de absorbancia y coeficiente de variación, se verifica que el principio activo esté uniformemente distribuido en la mezcla antes de la compresión. Determinar el tiempo óptimo de mezclado permite cumplir con las buenas prácticas de manufactura y asegura que cada dosis contenga la cantidad correcta de fármaco, evitando fallas terapéuticas o riesgos para el paciente. En la industria alimentaria, este tipo de práctica se aplica para evaluar la homogeneidad de mezclas sólidas y semisólidas. Por ejemplo, en la producción de harinas fortificadas con vitaminas y minerales, se toman muestras en distintos tiempos de mezclado y se analizan por métodos espectrofotométricos. El análisis del coeficiente de variación permite determinar el tiempo óptimo de mezclado que garantice que cada porción de alimento contenga la misma cantidad de nutriente, cumpliendo con normas de calidad y seguridad alimentaria.
En la industria cosmética, esta práctica se emplea para asegurar la uniformidad de principios activos, colorantes y fragancias en cremas, geles, polvos compactos y maquillajes. Por ejemplo, durante la formulación de una crema facial con antioxidantes o filtros solares, se realizan mediciones espectrofotométricas a distintos tiempos de mezclado. En un bajo coeficiente de variación indica una distribución homogénea del activo, lo cual es crucial para garantizar la eficacia del producto, estabilidad visual y seguridad En la termogénica. propuesta de innovación tenemos a la implementación de un sistema visual indicador de homogeneidad para mezclas sólidas. La propuesta surge ante la dificultad de evaluar de manera directa y continua la uniformidad del mezclado de sólidos pulverulentos durante el proceso. En este tipo de sistemas, las partículas pueden presentar diferencias tanto de tamaño, su forma y densidad, favoreciendo los fenómenos como son la segregación, y dificultar alcanzar una mezcla verdaderamente homogénea. Entonces, al incorporar un trazador sólido inocuo dentro del proceso de mezclado, se introduce un elemento que se comporta físicamente de forma similar al resto de los componentes, por lo que su distribución refleja de manera representativa el estado real de la mezcla. Esta propuesta se basa en los mecanismos físicos por difusión, convección y cizallamiento, responsables del movimiento y de la redistribución de las partículas dentro del mezclador. Cuando estos mecanismos vienen a actuar de forma adecuada, el trazador se viene a dispersar uniformemente, mientras que si hay una distribución irregular, evidencia fallas dentro del proceso. De esta manera, el sistema visual indicador nos permite poder identificar de forma temprana el mezclado incompleto, la segregación o desmezcla, aportando así un enfoque de control en el proceso que complementa los métodos analíticos. Además, esta propuesta viene a favorecer una mejor comprensión del comportamiento de los sólidos durante el mezclado, siendo valiosa en las prácticas y en las etapas iniciales de la formulación farmacéutica e industrial, donde el proceso viene a ser clave para asegurar la calidad del producto final.